Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 2, que estamos conformados por Kelvin Leonel Saavedra Moreto, Efraín Pacherres More, Anderson Arel Córdoba Oviedo. Hoy me ha tocado exponer sobre la biografía y características de Benito Pérez Galdós. Es uno de los autores del realismo más importantes, no solo del panorama en lengua española, sino de la cultura europea. Nacido en Gran Canaria en 1843, un lugar por entonces alejado de los centros artísticos del momento, cursa los estudios de primaria y bachillerato en su tierra natal. Nada más cumplir la mayoría de su edad se traslada a Madrid para estudiar Derecho. De la capital de España prácticamente no se movería, aunque viaja a París en 1867 y 1868 para completar su formación humanista, como era frecuente en la época. Por entonces, la capital de Francia era cita inaudible de cualquiera que quisiera abrirse paso, no solo en el mundo de las letras, sino también en el ambiente artístico o filosófico. En las tertulias de sus cafés se daban cita desde políticos con ideas revolucionarias hasta vividores de medio pelo. Desde muy joven se interesaba por los problemas sociales del momento, por las condiciones de los más humildes y por las reformas culturales necesarias para llevar la instrucción general a un mayor número de personas. Dotado de un agudo sentido de la observación, se interesa a la par por los caracteres psicológicos generales. Todo ello conformará un universo formativo y estilístico propio que le valdrá para levantar grandes novelas. La primera obra publicada de Benito Pérez Galdós fue La Fontana de Oro, en 1870. Cuando ya es novelista con cierta trayectoria, entra en la política, siendo elegido diputado desde 1886 a 1896 por el Partido Liberal liderado por Sagaz. A pesar de su fama y de ingente obra que logró levantar, las deudas y apuros económicos forman parte de su día a día. A partir de 1898, sus ideas políticas se radicalizaban, militando en el Partido Republicano. Eso no le impide mantener sintonía con el adversarios políticos o con el monarca Alfonso XIII. Muere en Madrid en 1920, acosado por las deudas, ciego y a un ejército de enemigos que boicotearon la confección de un premio Nobel que merecía. Características. Benito Pérez Galdós fue uno de los escritores más admirados y más en boca de todos los de su tiempo. Expone máximo del realismo literario, no solo a nivel español, sino europeo. Creó una obra ingente en la que priman los caracteres bien definidos, los tipos psicológicos y personajes urbanos fácilmente reconocibles. A partir de los años 50 del siglo XX, con el auge de la novela social, su figura se fue acrecentando hasta entrar en el canon. Buena parte de sus novelas han sido llevadas al cine con bastante acierto estilístico. Principales obras de Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta, Doña Perfecta, Marianela, Un hombre que actúa como piensa, El abuelo, Episodios nacionales,
y misericordia. Argumentos de la obra La Fontana de Oro. Retrata el Madrid de las tertulias en los cafés, a través de la descripción del café situado en la carrera de San Jerónimo, Fontana de Oro, y las reuniones que los conspiradores liberales celebraban allí contra el absolutismo. Aldos nos sumerge en las calles de Madrid, en las manifestaciones, en los fusilamientos y ejecuciones, en un periodo convulso en el que tiene lugar la historia de amor entre Lázaro, un joven liberal, y Clara, la protegida de Elías Coletilla, un viejo absolutista. La, Fon- La Fontana de Oro es la primera novela de Benito Pérez Galdós, novelista, cronista, dramaturgo y diputado. La Fontana se publicó en 1870, cuando el autor canario llevaba ya varios años viviendo en Madrid y se le había convertido en un excelente testigo de las calles y de la realidad española a través de las calles de Madrid, sus cafés, las reuniones clandestinas, las ejecutaciones. Este libro es una magistral muestra del espíritu de la ciudad a través de hechos históricos que en ella tienen lugar, pero también de las historias de la gente que vive en ella. Lo de menos en realidad es la historia de amor entre Lázaro y Clara. La novela se sustenta en un cuadro de Madrid, como si el autor nos estuviera describiendo la escena a escena. Magnífico. Como retrato histórico no tiene precio. Como novela hay quien dice que es una obra de la que se nota que es la primera novela de un autor. Sin embargo, también hay quienes la consideran de las pocas primeras obras que pueden decirse perfectamente. Personalmente, me parece que es una obra excelente. Don Benito, como nos gusta llamarlos a todos, los apreciamos su obra, su valor dentro de las letras españolas y universales. Es un escritor de plasma con maestría la realidad de la sociedad y la política del siglo XIX. Los primeros años del pasado siglo XX, leerle es disfrutar de la buena literatura, pero también aprender historia y darse un paseo por otros tiempos que muchas veces no pueden resultar más áridos en los libros de historia, pero que nos quedan grabados en los conocimientos como contexto de una obra de ficción. Conocer la obra Galdós es imprescindible. Leer La Fontana de Oro de Analiza es un placer, pues a pesar de tener un pequeño libro de bolsillo en la mano, sabemos que estamos leyendo una obra valiosa. Es importante en este sentido que la editorial Alianza siga adelantando con la edición de estas obras clásicas, sea para su estudio en los centros escolares, o sea para que nadie pueda decir que conocer buena literatura es caro. Recomendado como deleite para el lector, recomendado como base de conocimiento y de nuestra literatura y nuestra historia, pero sobre todo recomendado por el gusto al conocer a don Benito, el maestro entre los grandes. Gracias.